Buenas tardes, amigas y amigos, tengan todos y tengan todas, aquí estamos. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros desde el inicio de esta jornada, que es de noticias, análisis, comentario de la actualidad nacional e internacional y local, por supuesto. Hoy es miércoles, estamos a mitad de semana, miércoles 8 de junio de este sexto mes del año. Y no sé si en gran parte, si en todo Santiago, pero parece que en una gran parte de Santiago, y qué bueno, es para celebrar un fuerte aguacero, al menos en la parte céntrica donde está el canal y la otra empresa donde yo laboro, yo vengo de allá, es un fuerte aguacero. Fuerte aguacero para mí es sorpresivo, porque, sé yo, al principio de la tarde o a media tarde no había señales, o muy pocas señales. Y sí, un calor, un sol terrible, abrasador, como ha sido en los últimos días. Por tanto, yo me alegraría que esta agua sea lo más amplia posible, que abarque la mayor cantidad, porque un aguacero en estos tiempos cae bien, disipa un tanto ese intenso calor tan fastidioso, molestoso y peligroso, porque una parte importante de la población dominicana somos hipertensos, unos más agudos, otros menos agudos, y el calor es lesivo, no es conveniente a que sufra de hipertensión arterial o problemas cardíacos, que no es lo mismo, que está muy relacionado. Tiene serios problemas cardíacos y nunca ha sufrido de presión alta, de hipertensión. Y gente que sufre de hipertensión y los problemas cardíacos a veces no son o son muy leves. Y entonces esto, qué sé yo, alivia un poco y crea un ambiente mejor. La gente puede estar más tranquila y dormir mejor, aquel que no tiene un aire o un abanico. Por tanto, saludamos el aguacero y reitero, que haya sido lo más amplio posible, porque estamos en una etapa que usted ve un aguacero grande en un sector y cerca de ahí no hay nada. Bueno, esa es la situación. Bueno, gracias a los amigos y amigas, a la directiva de la Ateneo Amantes de la Luz, que hoy entregan los premios Manuel de Jesús de Peña y Reynoso. En estos días se cumple un aniversario más de la fundación de esa prestigiosa institución cultural y de educación de la República Dominicana, de las primeras o la primera en su característica, 1874. Oiga usted, 1874. Apenas hacían 30 años del nacimiento de la República, de la proclamación de la independencia. Y, es decir, 9 años que se había concretado la restauración. Alguien dirá que yo estoy equivocado, que eran 11. La restauración fue en 1863. Bueno, lo celebramos así, pero del todo eso no es correcto. La restauración se inició, la guerra de restauración, en 1863. Pero la República queda, y una gran parte ya ese año y el otro año estaba restaurada. Pero la República Dominicana entera no estaba restaurada en el 63, ni en el 64, ni en los primeros meses del 1865. La restauración se concretó, donde todo el territorio nacional quedó libre de fuerzas extranjeras, en julio del 65. Así que, vamos a estar claros, la restauración 1863, correcto, pero, siendo más concretos, ese es el inicio de la guerra.
se logra la restauración cuando salen las tropas españolas. En 1865, ahí es cuando se concretiza el acontecimiento histórico. Renace, resucita, para hablar en un término cristiano, la República, que había sido asesinada por ese malévolo infame y su camarilla de Pedro Santana. Fíjese que todavía en junio del 64, casi un año de inicio de la guerra restauradora, es cuando muere el bandido de Santana en la capital, y muere tranquilito ahí, cuando debió ser colgado o fusilado, tranquilito, porque ese era un territorio todavía dominado por los españoles, la capital y el sur y otra parte. Entonces, el Amantes de la Luz nace, si se quiere, 9 años después de proclamarse totalmente la restauración de la República, y apenas 30 años del nacimiento de la República, 1844. Y bueno, un gran humanista, pensador, intelectual, periodista, abogado, ensayista, como fue Manuel de Jesús de Peña y Reynoso. Hoy se entregan premios al arte, a la cultura, al trabajo social, a la educación, profesores de todos los niveles, universitarios y primarios, al periodismo. Hace 21 años, 2001, que me lo entregaron a mí, gracias reiterada a la Amantes de la Luz, y una premiación muy importante, de mucho prestigio. Hoy estaremos allá esta noche, como es lógico, correspondiendo a esa invitación de ese acto tan importante que patrocinan varias instituciones, entre ellas la Fundación Eduardo León Jiménez y otras empresas e instituciones. Bueno, vamos a ver, inicié con noticias, si se quiere, agradables, pero ya hay que meterse a lo hondo, hay que meterse a lo que uno quiere. Pero voy a dejar esa noticia amargas, de luto, para después de la pausa. La voy a dejar. Aunque casi son todas así. Son casi todas así. Hoy el presidente, que anda lejos, cogió el avión y se fue anoche, está lejísimo, dispuso cambios en la dirección, no el director, no el jefe, pero cambios importantes en la estructura de la Policía Nacional, su director, jefes departamentales, algunas inspectorías, hubo remociones, hubo cambios en el día de hoy en el cuerpo policial. En este momento que la policía está tan retada, que el Estado, los organismos de seguridad, no solo la policía, los organismos de interés están bajo un gran reto de la desbordante delincuencia. Entonces, hoy se produjeron sus cambios. El jefe de la policía, el director general, ese no fue tocado. Pero sí, algunos puestos importantes subalternos a él fueron removidos en el día de hoy. Se supone que estos son ajustes para poner la institución en mejores condiciones de darle respuesta a una sociedad que está angustiada, que está temerosa, que quiere ver un cambio positivo en función de una mejoría, de más tranquilidad, de más paz, de menos violencia, de menos delincuencia en el país. Pero voy a hablar de estos temas más calientes después de la primera pausa. Sin embargo, no he visto en los medios, o no sé si han salido. Cambiando de tema, ha habido en esta semana, lunes, martes, miércoles, hoy, especialmente martes y miércoles, una baja significativa en el tipo de cambio, una disminución
en los precios del dólar. Por tanto, una apreciación en el precio del peso dominicano. Esto es positivo. Bueno, la economía está muy diversificada y para algunos sectores de la economía no es conveniente, para otros sectores de la economía sí es inconveniente. Sector exportador, zona franca, quiere que el dólar suba. Sector importador, productivo y qué sé yo, y yo diría que la mayoría de la población, que el dólar mejor baje. Si el dólar sube, es más inflación. Algunos dicen que la economía es más competitiva, en plan de interacción, esas cosas, si sube. Pero la historia demuestra que la gran mayoría, que es lo que a mí me interesa, la gran mayoría, yo no sé qué sectores se perjudica económico que se beneficia. Que es así, pero, no me quiero meter para allá. A mí me interesa el interés de la gran mayoría. Y mientras el peso más se aprecia en un país, la moneda de un país, es mejor para el pueblo, para la gran mayoría. Porque usted se imagina cómo están las materias primas, cómo está el petróleo, cómo están los fletes, cómo ha subido todo en el mercado internacional. Si aquí hubiese habido una devaluación importante en la moneda, que aquello se le agregaría al otro, ¿cómo estarían los precios? Porque lo que no somos niños, ni jovencitos, sabemos cómo aquí los precios se triplicaron en el año 2003-2004, cuando la crisis bancaria, con el gobierno de Hipólito Mejía, y hubo una devaluación terrible del peso. Y por eso, entre más cuesta el dólar, más inflación hay y más inestabilidad. Entonces, que el dólar baje, ojalá yo que se pudiera otra vez como en los años 70 al uno por uno, al mercado oficial al menos, a la par, al uno por uno, pero ni soñar. Eso pues mejor fortalece la economía. Además es una señal. Un peso que se aprecia es una buena señal de la economía. Entiendo yo. Yo soy economista. Pero es lo lógico. Inclusive llegó un momento de la inflación tan grande y de la depreciación del peso en el año 2003-2004, que había gente que proponía la dolarización de la economía, que desapareciera el peso y se dolarizara, como hay países, como por ejemplo Ecuador, donde no hay moneda nacional, sino el dólar, y como fue en este país durante muchas décadas, creo que hasta el año 46, 47, que se creó el Banco Central, el Banco de Reservas, y ahí se restableció la moneda nacional como el peso. Cuando dice que Trujillo pagó la deuda y esa cosa. Pero sí ha generado en estos últimos días una baja en el precio del dólar. Y yo diría que ojalá siga así, bajando. Bueno, señor director, vamos a nuestro primer contacto con la publicidad. Adelante.
lo continuamos, como decía el Loco Valdés, alias Vincho. Bueno, caramba. Digo, bueno, no, malo. Hoy siguieron las exequias a las honras fúnebres de Orlando Jorge Mera, otra misa de cuerpo presente de la funeraria Blandino, donde desfilaron muchas personalidades de los diferentes ámbitos de la vida nacional, como es lógico, fundamentalmente la política, porque él era ante todo un político, un dirigente político y funcionario de diferentes partidos. Desfilaron a darle el pésame a la familia y relacionado de Orlando Jorge Mera, muchos de ellos expresando su pesar, su consternación. También fue llevado al local del PRM, como era lógico, que lo llevaran. Creo que por un tiempo Jorge Mera fue secretario general del PRM. Pero bueno, cargos importantes en el partido oficialista. Y así, otras a la iglesia, que creo que fue la misma iglesia donde se refugió el asesino. Ahí la llevaron a un oficio religioso. Así que hoy hubo un gran periplo, funeraria, partido, iglesia, y no sé si ya, o será mañana, no sé si ya lo sepultaron. Pero, como es lógico, todavía hoy ha seguido llamando la atención, copando la atención nacional y siendo un factor de pesar, de angustia, la muerte de ese relativamente joven, no era joven ni era un anciano, ahí una edad intermedia, Orlando Jorge Mera, la forma como murió, muy dolorosa, muy impactante. Y una serie de detalles que se van derivando. Ya se pidió en el Ministerio Público 1 año de medida de coerción al asesino y ya hay un expediente, por lo menos preliminar, que se supone que ese expediente va a ir siendo enriquecido para el juicio de fondo. El juicio de medida de coerción, eso hay que hacerlo de una vez. Por tanto, por lo general parece que es un expediente a la carrera, todavía no completo, pero ya tiene elementos, ya hay interrogatorios a él, ya hay interrogatorios a gente que estaba cerca del hecho y vio situaciones, vio realidades. Por ejemplo, hay gente que estaban cerca del hecho, que lo escucharon, que llegó y dicen, llegó molesto, llegó agresivo, hasta una agresión a uno que estaba ahí, ante el caso, y dijo, tanto que yo aporté a la campaña y no me resuelven. Oiga la lógica. O sea, tanto que yo trabajé en la campaña, eso dijo él, tanto que aporté y no me resuelven. O sea, leí en un periódico que es de la gente que entendía, como muchísima gente en este país, de los partidos del sistema, de los partidos mayoritarios y aún los minoritarios que son del sistema, que el Estado es un botín, y eso es un criterio generalizado en los partidos del sistema, en los partidos clientelistas, en los partidos y sus aliados. Y el Estado es un botín para estar ahí y llevarse lo más que se pueda, arrasar lo más que se pueda. Y si tengo un familiar o un buen amigo, como era su caso, casi familiar, un íntimo amigo, como él, en medio ambiente, empezaba, de ahí yo tengo que sacar mi tajada. Esa es la lógica de él. Y si hay obstáculos para sacarla, ahí viene el problema. Y ahí vino. Si no le firman los permisos, si no le autorizan esto o aquello, ahí viene el problema. Tanto que yo trabajé y no me resuelven. Que le resuelvan era que le apoyaran todo, aunque fuera depredar los recursos naturales, aunque fuera acabar con los ríos posiblemente, o que fuera minar las montañas y posiblemente. Esa es la lógica de mucha gente en este país, que el Estado es para depredar lo que hay. Porque no solamente el Estado se roba
llevándose dinero del presupuesto, sino obteniendo otras cosas que dejan dinero. La autorización que no se debe para explotar una mina de cascajo, arena, gravilla o piedra caliza, cosas materiales, eso deja todos los millones del mundo. Por ejemplo, y hacer muchas cosas, muchas formas. Entonces, eso lo dijo él. Tanto que yo aporté, tanto que yo trabajé y no me resuelven. Iba a que le resolvieran, a que le firmaran contratos, a que le firmaran autorizaciones. También se dice en el expediente que él buscaba que le autorizaran exportar toneladas de baterías viejas. Parece que esas baterías de vehículos de toda clase que ya no sirven, que no se usan, en algún país parece que la compran y harán algo con ella, parece ser. Pero eso tiene un elemento tóxico y de medio ambiente. El caso es que por ahí vino la cosa. Están en los medios y en las redes palabras de la hija, una muchacha integrada a un proceso religioso. Parece que ella optó por la vida consagrada, monja, religiosa, sobre todo en una congregación en Brasil, donde parece que tiene vínculos desde pequeña, y tal vez por eso, diría yo, porque la hija tiene vínculos desde pequeña, este gobierno nombró, porque la embajadora en Brasil de República Dominicana es la hoy viuda, es la esposa de Jorge Mera, esa es la embajadora en Brasil. Esta es la jovencita que habla muy bien, se expresa con profundidad en sus palabras, con alto contenido humano y religioso. Inclusive el uniforme que tiene parece que es propio de su congregación. El uniforme que tiene, si se ve, debajo de la chaqueta negra tiene unos colores rojo, amarillo, medio qué sé yo qué. O sea, parece que son los colores de su congregación. Y habló la hija, y su madre, la viuda, es la embajadora en Brasil. Nada, lamentable la situación, el muy cobarde después que hizo el hecho, lo que quería era que no lo mataran. No, a mí no me maten, la vida mía vale, la de él no vale, pero la mía sí. Esa es la lógica de la gente baja e infame de este país. Ah, no, cuidado con mi vida, o sea, vale, la de él no valía para mí, pero la mía sí. Oiga, qué lógica de infame y de cobarde cuando fue al sacerdote a entregarse. Y bueno, y esto es una orgía de sangre. Fíjese este caso de Santiago Rodríguez, anoche. Una pareja de esposos jóvenes, que parece ser que salen con estos calores, saliendo de su casa a un negocio, a tomarse una fría. Y están ahí, y viene un sujeto que es funcionario del Estado, creo que es el director de Industria y Comercio en Santiago Rodríguez. Y ahí, sin nada, tan, y le quita la vida a esa pareja de esposos. Y hirió dos más, que afortunadamente, según los informes que tenemos, están fuera de peligro. No, su vida no corre riesgo. Creo que están internos aquí en centro hospitalario privado. Entonces, eso fue anoche en Santiago Rodríguez. Esa es la continuidad de este país, de esta ola de criminalidad y violencia que consterna, y la gente hasta tendrá miedo. Usted sale de su casa y se siente en un negocio, un restaurante, y cuando viene a ver, van y le entran a tiros, o le entran a tiro a otro que lo andan buscando y se le pegan a usted. Ahí se ven juntos la pareja de esposos. Ahí está abajo un gordito que dice herido, y ya en una expresión más de un cuerpo más regular, grande, está el bandido, el criminal, el asesino,
Entonces, oí también, creo que en La Vega, un hecho de sangre, otro hecho de sangre. Eh, esta sociedad está mal. Esta sociedad está mal. Porque esto es por donde quiera que estalla la violencia, por donde quiera que hay un desprecio por la vida. Y el tipo, después que lo llevan preso, de que borracho, le dice a los agentes de la policía, según leí, un despacho de prensa de Santiago Rodríguez, eh, a los policías, llámeme al coronel tal, que es amigo mío, para que me suelte, para que me saque de aquí. Oiga, me suelte, como si hubiese sido que tuve una riña y me di dos pecosones en el parque con alguien, un rebusito en el parque, no hay dos trompones con alguien. Parece que fue eso. Cuando hay dos vidas que él ha quitado y hay dos heridos. Así, cuando a él le cabe la pena máxima, 30 o 40 años. Búsqueme un coronel, o sea, él piensa, no, yo no debo estar preso, ¿cómo? Un angelito como yo preso. No, yo no he hecho nada. Simplemente maté dos gente y dos heridos, eso no es nada. Pensará la bestia esa, de Santiago Rodríguez. Bueno, compay, usted va a tener que pasarse quizá el resto de su vida, muchos años, preso. Así debe ser, preso, para que pague en parte, porque eso nunca se paga, la vida no se paga, pero se pueda resarcir un poco el daño hecho a esa familia, el daño a esas dos vidas perdidas y el daño hecho a la sociedad. Y bueno, esta es una situación preocupante. Por cierto, volviendo al caso de Jorge Mera, un detalle que vi en las redes, un Twitter de Juárez Castillo Semán, donde expresa su alarma, su consternación, su dolor por la muerte de quien define como su amigo, Orlando Jorge Mera. Me llamó la atención porque todo el mundo sabe en los niveles de antagonismo y de, como diría, de exacerbación de las pasiones y los odios que se llegó entre Salvador Jorge Blanco y Vincho Castillo, quien fue que puso la denuncia querella, que fue quien llevó la voz cantante, claro, como instrumento de Balaguer en la persecución judicial, algunos dirían que judicial y política, de Salvador Jorge Blanco. Pero parece que eso, con el tiempo y qué sé yo, eh, fue retañando heridas y al menos el hijo de Jorge Blanco y el hijo de Vincho Castillo tienen buenas relaciones, son amigos, porque Juárez Castillo se expresa en Twitter con unas expresiones de mucho dolor y solidaridad, cuando las dos familias se distanciaron en forma terrible. Pero eso es bueno, el perdón, superar los rencores, eso es bueno. Señor director, volvamos a unos mensajes, adelante.
yo el director. Bueno, continuamos nosotros con nuestro programa esta tarde. Precisamente hablando yo al inicio del programa de que deseaba que el aguacero hubiese sido lo más amplio. Tengo un informe de la zona donde yo resido, la zona norte, por allá por el Paraíso, Burabo abajo, que por ahí llovió duro, llovió bien, qué bueno, ojalá haya llovido por toda parte. Bueno, esta mañana estuvo aquí en el Café de los 55 Gervasio de la Rosa, dirigente transportista de Santiago, y advierte sobre la tendencia con estos cambios, con estos nuevos proyectos, será de monorriel, de teleférico y esas cosas, que son cambios para mí positivos, pero él advierte que parece que sectores poderosos empresariales quieren apoderarse del sistema. Eso implicará que, o sea, porque yo apoyo el transporte colectivo, sea de autobuses, sea de metro, sea de trenes, sea de mono, qué sé yo qué, sea de teleférico, esos son avances, pero cuidado, porque cuando vienen a veces se convierten en negocios muy lucrativos de sectores privados. Cuando hablamos de sectores privados, me refiero al gran capital, que todo lo quiere acaparar y que todo lo quiere controlar y después pone precio de lujo, porque en parte el transporte privado. Entonces, esas centrales transportistas son empresas privadas, pero empresas más pequeñas, más diversas, no hay monopolio, y eso hace que sea más pasable, menos lesivo. Pero cuidado, repito que yo apoyo todo lo que es modernización y colectivización del transporte. El transporte no debería ser como es aquí, carrito. Las calles venían llenas de carritos. Eso es de la Edad Media. Pero tampoco podemos permitir que eso caiga en manos de empresarios privados, de esos poderosos, que lo único que tienen es una sed insaciable de acumular fortuna. No hayan que hacer con la que tienen ya, pero son insaciables. Entonces, por eso llamo la atención a los empresarios por Gervasio, que es del partido en el poder. Ya mi amigo Juan Marte también había dado algunas advertencias en ese sentido. Bueno, y la cumbre está allá está Abinader, llegó un poco más retrasado por la situación que se presentó de la muerte de Orlando Jorge Mera, ya llegó a Los Ángeles, una cumbre muy fría, muchas ausencias. Abinader y casi todos los presidentes dominicanos de todos los últimos tiempos, donde quiera que lleguen, los primeros que alzan la voz es por Haití. Métanle la mano a Haití, dejen de seminario, dejen de cantar la tierra a Haití. Y tienes razón, porque Haití es una situación preocupante para nuestro país. Entonces, ella está reclamando por Haití. De hecho, el Blinken, secretario de Estado norteamericano, habló de Haití y que las elecciones deben participar el pueblo, las elecciones deben participar el pueblo. Un periodista le preguntó que cómo el primer ministro de Haití está ahí, porque no está ni Cuba, ni Nicaragua, ni Venezuela, dice por dictadores, porque son supuestamente dictadores esos tres países. O sea, ¿y qué demócrata? ¿Quién lo eligió? ¿Quién lo eligió al primer ministro de Haití? Si eso es fruto de un tirijala. Y además, ¿a qué estado dirige? Ese sí está, porque eso es un títere. Ahí me hablan de democracia. Un periodista se la tiró a Blinken. Hoy, y no excluyen a aquellos porque dicen que no son demócratas. De Nicaragua, Venezuela y Cuba. Y Haití, ¿quién eligió a ese? ¿En qué elecciones libres y transparentes?
Entonces ya están allá hablando de libre comercio, hablando de migración, van a hablar de cambio, seguro cambio climático y de todos esos temas que son bla, bla, bla. El presidente Chávez decía, los presidentes andamos de cumbre en cumbre y los pueblos de abismo en abismo. Abinader dijo que va a hacer muchos contactos bilaterales al margen de la cumbre y que va a promover el país como fuente para las inversiones, para atraer capitales, inversiones. Bueno, vamos a ver qué deja la famosa cumbre de México, no fue por las exclusiones y otros mandatarios no fueron por las exclusiones arbitrarias y abusivas del gobierno norteamericano. Aquí hoy también en Santiago la ADP denuncia cancelaciones de maestros. Bueno, ¿qué es eso? Cancelaciones de profesores, de maestros. Ojo con eso. El magisterio tiene su nivel de profesionalidad. Hay no cualquiera que maestro no llega por la puerta de atrás. Entonces, así mismo, hay que tener cuidado con eso de cancelaciones en el Magisterio de Santiago. Y otras quejas de atraso en pago, de qué sé yo, habló Miguel Jorge en el día de hoy, lo cual mantiene preocupada a la ADP y al sector magisterial en esta provincia de Santiago. Esa es la situación. Bueno, hemos terminado por esta tarde, por este día. Yo les agradezco a ustedes que nos hayan acompañado y les invito para mañana, cuando sean las 6, volvamos a encontrarnos en otro espacio de las noticias del día. Hasta entonces.